Te adoramos a ti, Señor, te exaltamos a ti, bendecimos tu nombre, Dios, no hay nadie como tú. Y hoy, Señor, nos rendimos en tu presencia, delante de tu trono, porque tú has sido bueno con nosotros y tu palabra ha sido abundante para esta casa, donde tú has traído enseñanza, has traído conocimiento, has traído entendimiento de tu plan y tu propósito, porque en ti, Señor, y solo en ti tenemos bendición. Gracias, gracias, Señor. A ti la gloria. Amén y amén. 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 Pues puede ocupar su lugar. Damos gracias al Señor. Qué bueno que está aquí hoy. Hoy el rating en las iglesias está cambiando porque pues está ahorita precisamente están las transmisiones del mundial, de la final del mundial. Y bueno, nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Tenemos la responsabilidad delante de Él y queremos que en Él, que en su gracia, que en su favor, que en su misericordia, Él siga manifestándose en nuestras vidas. Y por eso hoy en particular, la transmisión no está abierta al público. En Facebook no la hice abierta al público. Quien esté viendo el fútbol, pues que vea el fútbol y ya. Y nosotros tendremos la transmisión ahí para quien quiera después ver la transmisión en vivo, pues pueda ver el mensaje de lo que enseñamos hoy. Para que no tengan cargos de conciencia y digan, ay, ¿qué veo? ¿El fútbol o veo la transmisión de la iglesia? Entonces, para que no tengan cargos de conciencia, les cerramos la transmisión, que se vayan a ver el fútbol y ya después pedirán la enseñanza. Y los que estamos aquí, precisamente de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 6. Esto es duro, hermano, porque a veces creemos que la madurez espiritual tiene que ver, los que tenemos un poco más de madurez espiritual, tenemos que solapar la inmadurez de quienes no han crecido en la fe. Pero el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta a los que tenemos un poco más de madurez, a los que hemos madurado un poco más en la fe, a que sostengamos a los que no tienen madurez. Pero no dice que los solapemos, no dice que consecuentemos su inmadurez, dice que los ayudemos a madurar. Y la responsabilidad que tenemos, los pastores, los líderes, los que enseñamos la palabra, los que tenemos un poco más de tiempo en la fe, yo diría que si usted tiene ya más de un año de conocer al Señor, usted ya debe de haber madurado. Usted no puede decir, ay, es que no sé, pastor, es que no leo la Biblia, es que no comprendo muchas cosas, es que todavía me falla. No estoy hablando de la transformación que está haciendo Dios en su vida. Ese es punto y aparte. La transformación del Señor en cada uno de nosotros es diferente. El cambio, la renovación, el cambio del entendimiento, la transformación de nuestro corazón, nuestro cambio de actitudes, comportamiento, Dios con cada uno de nosotros va tratando de manera diferente porque nos está equipando para un propósito. ¿Sí está conmigo? Ok. Esa es una cosa. La madurez que deberíamos de tener, esa es otra cosa. Porque a veces confundimos la transformación con la madurez. ¿Sí me explico? Y entonces cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando encontramos todavía otro defecto, otra actitud incorrecta, un comportamiento equivocado en nosotros, pensamos que eso es inmadurez. No, hermano, no estamos completados en la transformación, estamos siendo transformados. Pero la madurez la deberías de tener desde, yo digo que un año. Y le echo un año porque en un año aprendes, son 52 clases. Son 52 enseñanzas en la iglesia, cada domingo. Entonces, durante un año, 52 enseñanzas, ya te deben de dar una solidez espiritual. Ahora, en una iglesia, eso sucede en una iglesia donde se enseña la palabra. Porque si en la iglesia se enseñan otras cosas, se da motivación personal, se da coaching, se da para que te anime, se da muchas cosas emocionales, pues hermano, en 10 años no alcanzas madurez. En una iglesia donde se enseñan cosas emocionales, ¿sí? Pero en una iglesia donde se enseña la palabra, esta es una iglesia, aquí, Manto Nuevo, es una iglesia donde se enseña la palabra. Entonces, 52 enseñanzas que haya recibido a lo largo de un año, para mí,
yo considero que es suficiente para que tengas madurez espiritual. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora no se asuste, no lo voy a poner a hacer otra cosa. Ay, el pastor ya se puso exigente y ahora le voy a poner... No. Solamente quiero que sepa, para que no sea movido ni engañado por el diablo, haciéndole creer que usted es un inmaduro. ¿Sí está conmigo? Sí. Porque de repente el diablo te va a decir, mira cuántos años ya llevas en Cristo y no maduras. No, esa es otra cosa. El diablo te puede, mira cuánto pecado traes, te puede señalar incluso el pecado. Y esa es una de las cosas que le agradecemos al diablo. Que venga y te reclame algo, porque te da la posibilidad de reconocerlo y de ir delante de tu Padre y arrepentirte. Y entonces se le acabó el argumento, porque cuando tú te arrepientes del pecado, el Señor te perdona. ¿Sí? Ok. Entonces entendamos, hermano, no se me vaya a ofender, no se vaya a sentir incómodo, tome la palabra. Por eso es importante que tengamos madurez, que maduremos juntos, que sigamos avanzando, porque si no nos seguimos retrasando. Y vamos, es que los hermanos no han madurado, es que no le podemos enseñar esto, es que todavía no lo van a entender. No, hermano, el paso tiene que ser hacia adelante. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cómo puedes saber que eres una persona que es más madura espiritualmente? Lo vamos a aprender, espero que hoy podamos aprender. Y que las enseñanzas de la palabra de Dios nos den claridad acerca de quiénes somos en Cristo. Amén. Otra vez, vamos a Gálatas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5 nada más. Gálatas es un libro muy bonito, de mucho crecimiento espiritual. Pero hoy vamos a leer solamente esto. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cómo sois? Espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Levanten la mano. Porque nada más hay de dos. O eres espiritual o eres carnal. ¿De cuáles eres? ¿De los espirituales o de los carnales? Espirituales. Tú eres espiritual. Que el diablo no te confunda. No, pastor, es que yo no soy espiritual. Mire, hermano, ¿sabe por qué es la confusión? Porque se ha estereotipado la palabra espiritual con muchas otras cosas que nada tienen que ver con la espiritualidad. Se dice que espiritual es el que ora mucho. Espiritual es el que nunca falta a la iglesia. Espiritual es el que nunca se enoja. Espiritual es el que nunca malmira a alguien que le hizo una actitud equivocada. No, ese no es ser espiritual. Catalogamos la espiritualidad con ciertas cualidades o habilidades que la persona adquiere en el caminar con Cristo. Pero eso no se está refiriendo Pablo. Y va a ver por qué. Porque el apóstol Pablo dice: ustedes que sois espirituales. ¿A quién le está hablando? A la iglesia en Galacia. Y si usted lee el libro de los Gálatas, tan solo en el capítulo anterior, el apóstol Pablo les recuerda cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Se los acaba de decir. Imagínense a los Gálatas leyendo los frutos de la carne en la carta de Pablo. Pablo les manda la carta y les dice: estos son los frutos de la carne. Vamos a leerlos, regrese un poquito en el capítulo 5. Dice, digo pues, versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Solamente nos regresamos unos versículos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta ahí nada más. Con esto está padrísimo. Que nos diga el apóstol Pablo, nos haga un recordatorio de que andar en la carne no está bien para los que andamos en el Espíritu. Pero Pablo deja muy claro: ustedes andan en el Espíritu. Ustedes son el Espíritu y andan en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo les aclara y le dice: versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hasta ahí los Gálatas han dicho: qué bueno, nosotros no hacemos eso. No somos adúlteros, no somos fornicarios, el Señor nos alcanzó, bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no practico nada de eso. El Señor me ha liberado, soy libre en Cristo, no soy nada de eso, ando en el Espíritu. Pero Pablo no termina ahí la lista. Dice Pablo, continúa diciendo:
Idolatría, bueno, pastor, yo antes era, ya no. Hechicerías, no, yo ya no me acerco a nada de eso. Dios me libre. Enemistades, y suéltala. Y Pablo empieza a dar una lista donde la mayoría de nosotros todavía cae. Las otras, las anteriores, pudieran ser muy ajenas a nosotros desde que venimos a Cristo. Pero aquí empieza Pablo con una: enemistades. ¿No le hablas a alguien? ¿Estás enojado con alguien? ¿Te cuesta trabajo decir buenos días cuando llegas a un lugar? ¿Te cuesta trabajo saludar a las personas? ¿Malmiras a aquellos que te hicieron algo? ¿No puedes entablar una conversación en paz con las personas porque inmediatamente te enojas? Hermano, eso es enemistad. No podemos tener amistad con las personas. Hace poco yo meditaba, ¿cuántos amigos tengo? Incluso hice una canción acerca de tener amigos. Porque al cristiano, ¿cómo le cuesta trabajo tener amigos? No, es que ellos ya son del mundo, pastor, ellos son hijos del diablo, y la Biblia dice que no tengamos amistad con el mundo, con el sistema, no con las personas. ¿Está conmigo? Entonces tenemos enemistades, seguimos. Pleitos. ¿Quién ya no se pelea? Levante la mano. Celos. Ay, bendito Padre. Iras. ¿Quién ya no se enoja? Contiendas, que no se pelea. Disensiones, discusiones sin sentido. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas. O sea, Pablo no terminó la lista y dice, con esto nada más. No dice, y cosas semejantes a estas. Cualquier cosa que se le parezca es una obra de la carne. ¿Sí queda claro? Entonces, si nosotros, imagínense, Pablo les acaba de dar la lista de cuáles son las obras de la carne, y después, más adelante, donde leímos primero, en Gálatas capítulo 6, les dice, ustedes sois espirituales. Hermano, ¿no está entrando en una contradicción Pablo? Porque Pablo primero les dice, estas son las obras de la carne, y seguramente los Gálatas viéndose entre ellos decían, no, pues yo sí te conozco 2 o 3 cosas que son de la carne. Porque normalmente el señalamiento es hacia afuera, aquellos que tenemos enfrente, no revisamos lo que hay dentro. Y seguramente entre ellos se deberían, no, si tú andas bien carnal, hermano. Tú andas bien carnalote, andas pura carne. Pero Pablo después les dice, ustedes sois espirituales, porque no separa. No dice solo para los que son espirituales, le dice, ustedes son espirituales. Vamos a leerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hermano, esta palabra no es excluyente, no está excluyendo, dice, no está separando a los que son espirituales. He escuchado a algunos predicadores que dicen, aquí le está hablando a los que son espirituales. No, hermano, le está hablando a los Gálatas, a todos ellos. La advertencia previa acerca de las obras de la carne es para que tengan entendimiento de qué cosas se tienen que apartar. Pero además, después de hablarles de las obras de la carne, les habla de los frutos del Espíritu. Y dice, esto es lo que debe de abundar en ustedes, porque contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo hace más hincapié en la espiritualidad de los Gálatas que en la carnalidad de los Gálatas. Porque una cosa debe de quedarnos claro, estamos en ese proceso de santificación, de transformación de nuestras vidas. La transformación es constante, es todos los días, lo que enfrentas todos los días, tus pensamientos, tus deseos, tus ideas, las cosas que están viniendo constantemente a tu día a día. Esas son las cosas que hoy el Señor quiere que sean transformadas por completo. Tu día a día. Hermano, no estamos pensando, en una totalidad de un solo cambio, de una transformación instantánea, para que ya después nos olvidemos de eso. Por eso el apóstol Pablo hace 2 cosas, 2 señalamientos importantes aquí. Los que caen en alguna falta y los que tienen la capacidad, la fortaleza, la espiritualidad para ayudar a los que cayeron. Es decir, son 2 cosas que cotidianamente suceden dentro de la iglesia. Los que en algún momento pueden fallar, los que en algún momento se pueden equivocar, pero los que estamos ahí para ayudar a los que fallan.
La madurez espiritual no se mide por todas tus cualidades y talentos y frutos, y dones espirituales. Los frutos son naturales para los que están en el Espíritu. Pero los dones, la manifestación de los dones, no nos dan más espiritualidad. Conozco mucha gente que tiene dones que no son espirituales. Entonces, de pronto creemos que aquel que trae, decimos, está mal dicho, pero así se dice en la iglesia, es que aquel hermano trae mucha unción. Entonces, como trae mucha unción, es muy espiritual. Eso es lo que se enseña. De hecho, jerárquicamente dentro de la iglesia se enseña que los más ungidos son más espirituales. Eso se dice. Aquí Pablo no le está hablando a un grupo especial o a un grupo clasificado o a un grupo de élite de fuerzas especiales de la espiritualidad. Aquí le dice: ustedes que son espirituales, ustedes vayan y rescaten a los caídos. Les está hablando a todos los gálatas. Hermano, es como si Pablo escribiera la carta a los que vivimos aquí, a los que estamos en manto nuevo, y nos dijera: a ver, hermanos, en manto nuevo, ustedes que son espirituales. Y entonces ahí que nos volteamos a ver quién sí es y quién no. Voy a voltear a ver a uno, no, usted no, a ver, usted no, hermano, usted no, hermana, porque usted no es espiritual. ¿Vamos a separarnos unos de otros? No, somos todos, estamos incluidos en esa carta. Aquí le escribe a los Gálatas, pero es como si lo escribiera a nosotros y dijera: ustedes que son espirituales. Uno de los problemas que tenemos es que no sabemos levantarnos. Nos caemos y nos tiramos al suelo y ahí nos quedamos a ver si alguien pasa. Ya no estamos mosqueando ahí tirados al suelo y ay, que alguien venga a rescatar, que venga el pastor a orar por mí. No, ustedes son espirituales. Hay cosas que sí tienes que venir y pedir ayuda. Decir: pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Oiga, necesito este consejo, necesito esta ayuda, estoy pasando, sí, hay momentos, pero no tirado en el piso esperando a que te levanten. Como dije, ya no estamos mosqueando ahí todos tirados de que alguien venga. No. Como dicen por ahí, échele cal y échelo al lado del camino. No, te tienes que levantar. Si necesitamos ayuda, se los he enseñado aquí muchas veces. Si necesitas ayuda, pídela. ¿Necesitas ayuda? Pídela. ¿Estás en dificultades? Pide ayuda. ¿Sabe por qué les damos un sobre? Les damos un sobre para que les hemos enseñado aquí. Ahí en el sobre de su ofrenda y de su diezmo, anote su petición de oración. Ese es un modo de comunicación inmediata. No le estamos diciendo: ponga su petición y de acuerdo a la ofrenda recibirá su milagro. No, hermano. Dios nos libre de hacer eso. Lo que decimos es: ponga ahí su petición, porque es la manera inmediata de que nos cuentes lo que te sucedió en la semana. Porque estaremos orando y estaremos pidiéndole a Dios que te ayude en esa necesidad. Pero si el detalle, si la petición, si la caída o la falta que cometiste requiere consejería inmediata y requiere ayuda, tiene nuestros números telefónicos. Pastor, pastora, tengo esta necesidad, ¿puede orar por mí? ¿Cómo vamos a ir midiendo nuestra capacidad cuando cada vez nos necesiten menos a nosotros? La iglesia debe necesitar cada vez menos a sus pastores. Ahora, no significa que eso quiere decir que dejes de congregarte o dejes de asistir a una iglesia. No, hermano. Somos parte de una iglesia universal, somos parte del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, pero necesitas una iglesia local para desarrollarte espiritualmente. Necesitas una iglesia, ya sea para aprender o para enseñar, para cualquiera de las dos cosas. Necesitamos una iglesia local para los elementos de la coinonía, de la comunión como hermanos. La Santa Cena, la oración, la ayuda, la alabanza, el aprendizaje de la palabra. Necesitamos una iglesia local. Necesitamos una iglesia a cual pertenecer. Por eso nuestros hermanos que nos ven en línea, que los escuchan en línea y que forman parte de la comunidad, con mayor razón están tan lejos de nosotros
que con mayor razón necesitan estar constantemente en contacto con nosotros. A ustedes los vemos, a ellos casi no los vemos. Entonces de repente los que nos ven lejos o que los que nos escuchan lejos, con mayor razón tienen que estar en contacto con nosotros, porque son parte de esta comunidad. ¿Ok? Sigo avanzando, perdón, tenía que mencionar eso. Pero sigo avanzando, ahí en Gálatas seguimos. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que también seas tentado. Ah, caray, ¿que los espirituales ya no son tentados? ¿Que los espirituales ya viven en una burbuja espiritual donde no son alcanzados por nada? Flotan en el aire, les salen alitas y una aureola en la cabeza. No, hermano, dice, háganlo con misericordia, háganlo con mansedumbre, háganlo con entendimiento, háganlo con claridad en sus pensamientos, porque es importante que no te creas mucho, que no te sientas más, que consideres que eres una persona, no eres un ángel, eres una persona. De pronto a mí y a mi esposa, cuando nos íbamos a particularmente por una familia, que los visitábamos y orábamos por ellos, cuando nos íbamos, decían, ay, ustedes son el ángel que Dios me mandó. Yo no le contradecía a la hermana, pero yo por dentro decía, no, soy una persona, no soy un ángel. Y también tengo necesidades, y también como, y también necesito dormir, y también tengo que ir al baño. Soy una persona como ustedes. Así es que cuando tú restauras a alguien, lo que debes de considerar, ahí es donde yo considero, ese es el nivel de madurez en el que vamos avanzando. En entender que estamos para ayudar a los demás, no para sentirnos más que los demás. ¿Sí está conmigo? Y entre más entiendes eso, más madurez tienes. Ejemplo de esto, el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos como testimonio de madurez, ¿o no? Porque los discípulos, no, Señor, yo debería de lavarte los pies a ti, no tú a mí. Y el Señor Jesús le dice, el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y entonces yo entiendo que esa es madurez. Y ahí nos está llevando más a la madurez. Hermano, no es que te sientas en un privilegio y que yo como pastor me siento en mi silla y diga, a ver, hermano, sírvanme. Sírvanme. Ayer le tocó a Vero verme haciendo actividades de jardinería ahí en la casa. Y cuando se iba me dice, pastor, ahora haciéndola en la jardinería. Y le iba a contestar, pero me ganó, en lo que nos despedimos me ganó y ya se fue. Pero le iba a contestar, pero lo que sea necesario hay que hacer. Si hoy te toca ser jardinero, jardinero. Si te toca limpiar, limpias. Si te toca predicar, predicas. ¿Sí está conmigo? Porque para eso estamos. Para servir en lo que necesitas. Si hoy tienes que levantar al caído, hoy levantas al caído. ¿Cómo? Con mansedumbre. Y entonces te vas a dar cuenta, por eso les digo que ustedes no pueden decir, hermanos, les hemos enseñado tantas cosas importantes aquí, que ustedes no pueden decir que son inmaduros. A lo mejor flojos, a lo mejor indiferentes, a lo mejor apáticos. Pero esas son cuestiones de carácter que el Señor irá transformando en sus vidas. Pero en cuanto a enseñanza y conocimiento, ustedes tienen lo suficiente para poder ayudar a otro que ha fallado. ¿Sí me escuchó? Tienes el conocimiento suficiente para ayudar al que ha fallado. Entonces tienes madurez espiritual. ¿Sí está conmigo? Me acuerdo que antes, en una iglesia, a donde una de las cosas que hacían en esa iglesia era medir la madurez espiritual de los hermanos de acuerdo al número de células o grupos familiares que tenían. Entonces los hermanos que tenían mucha gente, muchos grupos familiares, eran muy espirituales. Pero de repente tú los veías cuando se trataba de ayudar a alguien, de restaurar a alguien, de corregir a alguien, no tenían nada de espiritual.
Entonces no era el número de personas que tenían con ellos lo que los hacía espirituales. Porque a lo mejor te encuentras a alguien que te diga, ¿y tú cuántas células tienes? ¿A cuántos has ganado para Cristo? No, esa es otra cosa. La madurez espiritual nos debe de llevar a nosotros a poder servir a los demás. Para eso necesitamos ser maduros espirituales. No para tener un cargo dentro de la iglesia, no para tener una mayor jerarquía dentro de la iglesia. ¿Sí está conmigo? Es para servir a los demás. Tú ya tienes la madurez. ¿Qué está impidiendo que sirvas a los demás? ¿Qué está impidiendo que ayudes a alguien a venir a Cristo? ¿Qué está impidiendo que invites a alguien a venir a la iglesia? ¿Qué lo impide? ¿Inmadurez? No. Madurez tienes. Porque el conocimiento te lo hemos dado aquí para tener esa madurez. Disposición. Perder el miedo. Porque alguien necesita tu ayuda, hermano. Alguien necesita de ti. Alguien necesita que tú... Miren, una vez alguien me regañó, o alguien me dijo a mí, no me regañó, trató de darme un consejo, pero yo lo sentí como regaño. Dice, tú eres el pastor. Tú no debes salir a evangelizar. Porque le platiqué que salimos a evangelizar aquí a las calles. Dice, tú no debes de salir a evangelizar. Tú eres el pastor. Tú concéntrate en la enseñanza, en compartir la enseñanza, en dar una buena palabra, en darles alimento a los hermanos en la congregación. Dice, porque mira, si el Señor nos compara con ovejas y nos dice que la congregación es como ovejas y nosotros somos pastores, Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores. Entonces, ¿qué es lo que se reproduce para que haya más ovejas? ¿Quiénes son las que trabajan para que haya más ovejas? ¿Los pastores o las ovejas? ¿Quiénes producen más ovejas? Las ovejas. ¿Quién debe de ganar, de reproducirse en otras ovejas? Las ovejas. ¿Por qué no estamos reproduciéndonos las ovejas? Porque si quieren, cambiamos. Yo me paso para aquel lado, me hago una oveja más, una congregante más y trabajo como oveja. Ahora, no me estoy deslindando de la responsabilidad de predicar a Cristo. No. Pero no es lo mismo que yo gane un alma para Cristo en la calle, en mi trabajo, que lo he hecho. Y he ganado muchos. Tanto en la calle, como en mi trabajo, con cualquier lado que voy, en mi propia familia. Yo los he ganado para Cristo. Pero yo soy pastor. Y entonces, si esa oveja no me pertenece, y yo la tomo y me la traigo aquí a mi iglesia, yo soy un ladrón de ovejas. ¿Qué es lo que muchos pastores hacen? Le predican a cristianos y se los llevan a sus iglesias. Pero si tú eres una oveja que le predica a alguien, que le comparte a alguien el evangelio y lo invitas al lugar a donde tú vas, te estás reproduciendo, ojo, no de otra iglesia. Ganar almas no es ir a sacar almas de otra iglesia, eso no es cristiano. Pero sí es darle testimonio. Mira, el lugar en el que voy, ahí estoy aprendiendo, me están enseñando, me están restaurando, estoy caminando, estoy conociendo al Señor. Si lo hago yo, más bien parece que quiero tener gente aquí, que quiero llenar este lugar por mi beneficio. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. Sigo leyendo. Dice, esto es parte de la madurez espiritual. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es otra forma de mostrar madurez? Llevando las cargas los unos de los otros. Por eso oramos los unos por los otros. Por eso nos congregamos y venimos aquí. Y cuando venimos aquí, procuramos saludarnos. No se vaya sin saludar a alguien. Hermana, qué bueno que vino. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? Y no es necesario que tú le cuentes tu vida a todos. ¿Me explico? No tienes que andarle contando tu vida a todos y poniendo cara de triste y decir, ay, a mí me va mal, para causar lástima a los demás. No, solamente di, hermano, ore por mi familia.
Y cuando ores por él, y a la siguiente semana, hermana, ¿cómo sigue su familia? No, pues las cosas mejorando. Si ves a alguien enfermo, hermano, vamos a orar por usted. En la semana yo voy a estar orando por usted para que usted sane. Y a la siguiente semana le pregunto, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Sí está conmigo? Hermano, la coinonía, la comunión entre hermanos, no la construye el pastor. De verdad. El pastor cuida que ustedes tengan buen alimento, un lugar sano donde comer, buena enseñanza. El pastor cuida que no vengan ladrones a quererse llevar alguna oveja. El pastor cuida que ustedes que en el momento que necesiten ser sanadas, sean atendidas. Si necesitan ser cuidados, son cuidados. Lo que sea que necesiten, eso es el pastor. Pero la comunión, la coinonía, la relación entre las ovejas es entre ustedes. Y por eso sobrellevamos las cargas los unos de los otros. No dice aquí, pónganle las cargas al pastor. ¿Dice eso? Presenten sus necesidades al pastor. Cuéntenle al pastor sus problemas. ¿Dice eso? No, dice entre ustedes. Lleven las cargas los unos de los otros. Hermana, oro por usted. Hermana, no la vi hace 8 días. ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? A veces a nosotros como pastores no nos da tiempo de saludar a todos y de hablar con todos. Pero entre ustedes sí. Entre ustedes puede haber tiempo. ¿Sí está conmigo? Tardé casi un año en volver a abrir el grupo de discípulos abierto a la conversación. Tardé casi un año porque fue un año donde el propósito era que no hubiera interacción entre ustedes. Pero ahora lo abrí para que interactúen, para que tengan relación, para que se comuniquen. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con madurez. Y si ves a alguien que tiene una necesidad, que publica una necesidad en el grupo, pueden ayudarme a orar por esto, inmediatamente tú respondes, amén, estaremos orando. Y no solamente responder por responder, sino que llevaremos las cargas los unos por los otros. ¿Sí está conmigo? Por eso es el grupo de discípulos. Para que llevemos las cargas los unos con los otros. Amén. Ok. Sí. Sobrellevar las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros. ¿Cómo muestras amor por tu prójimo? Ay, manita, cuánto te amo, Dios te bendiga. ¿Así? No, sobrellevando sus cargas, orando por ella, orando por él. Así es como sobrellevamos las cargas, no resolviéndoles la vida. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no somos Superman. Hermano, si yo tuviera todo el dinero del mundo y pudiera ayudar a las necesidades económicas de todos, créame, no les cambio la vida. Les resolvería una necesidad, pero no les cambio la vida. ¿Sí está conmigo? Porque el cambio sucede desde adentro. Yo podría pagar todas tus deudas. Yo podría resolver tus necesidades financieras, darte un mejor trabajo, un mejor salario. Podría hacer eso. Si lo tuviera, lo haría. Por supuesto que lo haría. Pero estoy seguro que no cambiaría tu vida. Porque el problema no está en cuánto tienes, o cuánto debes, o cuánto ganas, o cuánto no tienes. El problema está en el corazón. Y la mejor forma de ayudarnos a llevar las cargas los unos por los otros es orando. Y de esta manera cumplimos el mandamiento del Señor, amándonos. Entonces, ¿cuál es tu manera más práctica y más expresiva de tu amor por tu prójimo? Orar por él. ¿Sí está conmigo? Oremos. Oremos por las necesidades de los demás. Si hay una convocación, acaba de pasar la convocación de ayuno y oración y no estuvieron todos. Ok, porque trabajo, porque, ok, no hay problema, yo también tuve que irme a trabajar. Pero eso no significa que no podamos estar orando. Iniciamos hace algunos años atrás un tiempo de oración a las 6 de la mañana. Me levantaba a las 6 de la mañana, abría internet, abría la transmisión y me ponía a orar.
media hora, no tardaba mucho. Nadie entraba, nadie mandaba sus peticiones. Les decía que no estuviste a las 7 de la mañana porque te dormiste o lo que sea. Bueno, deja tu petición para mañana. Deja tu petición para el otro día. Y al otro día yo terminé orando por mí y por mi familia. Porque nadie mandaba sus peticiones. Dije, wow, Dios es maravilloso. A todos les ha respondido. ¿Sí me explico? Llevemos las cargas los unos por los otros. Dice, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ese es un problema de inmadurez. Ojo, no le estoy diciendo que usted se pavonee y diga, yo ya el pastor dijo que soy maduro y yo ya puedo todo y que échenme al diablo y yo solito voy a poder. No. No nos sintamos más, tenemos deficiencias. Hay cosas que yo no sé. He querido estudiar Apocalipsis para enseñarles con fundamento y con enseñanza y con revelación de lo que Dios quiere que tengamos para esta iglesia. Y he empezado la enseñanza y me detengo. Y me he empezado y me detengo. Y otra vez me regreso y digo, no, me falta mucho conocimiento de la Biblia. Y lo reconozco. Y sé que no podría enseñar Apocalipsis de manera completa y amplia. No lo sé. Entonces no podemos pavonearnos, presumir algo que no somos. No se trata de vanagloria, se trata de tener claro. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que del que debe tener. Pero algo que sí debes de saber es que tienes la capacidad para ayudar a alguien. Mostremos madurez. Y si el problema es más grande, pero no te preocupes, yo voy a orar por ti ahorita, Dios hace, no, pastor, pastora, hermano, hermana, necesitamos oración por esto. He estado orando, pero no he visto un cambio. ¿Me pueden respaldar en oración? Eso no es error, eso no es pecado. No es que soy débil y no pude, pues es que el pastor ya quiere que yo pueda todo. No, yo no estoy queriendo que puedan todo. Pero lo que pueden hacer, eso hagan. Si lo que puedes es orar, eso haz. Si lo que puedes es servir, venir y servir, hazlo. Si lo que puedes hacer es congregarte, congrega. Si lo que puedes es invitar gente, invita gente. Si lo que puedes es escuchar gente, escúchala. Saluda, sea amable. ¿Sí está conmigo? A veces tenemos vergüenza hasta de saludar, de sonreír, de hablarle a alguien. No, hermano, rompamos con eso de una vez. Seguimos. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. No se contradice Pablo aquí, porque primero dice que llevemos las cargas los unos de los otros y luego dice que cada quien lleve su propia carga. No. Lo que Pablo está diciendo en estos dos últimos versículos que acabamos de leer es que dice Pablo, hermano, no necesitas andar viendo qué hacen los demás. Ve lo que haces tú. Pon a prueba tu propia condición, tu propia vida. Pruébate a ti mismo, revisa tu vida constantemente. Es que una de las cosas más fáciles que hacemos las personas es compararnos con alguien más para ver qué tan buenos somos. Si fulano se equivocó, yo soy mejor que fulano. Si Perengano falló, yo soy mejor que Perengano. Si fulano no vino a la iglesia y yo sí vine, wow, yo soy más espiritual. No, hermano, Pablo dice, revísate, no te compares con los otros. Porque cuando tú te comparas con los otros, estás asumiendo una carga que no te corresponde. La única carga que tú deberías de llevar, que es natural, que es la de tu vida misma. El mismo Señor Jesús lo dijo de esta forma. Hermano, les dice, no se afanen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán, su propio mal. Entonces no necesito estarme comparando con nadie para ver qué tan maduro o espiritual soy.
Es que el hermano ora mejor que yo. ¿Y? Es que el hermano se desenvuelve mejor que yo. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Bendito sea Dios que tenemos un hermano o una hermana que intercede como los mismos, como el mismo Espíritu Santo. Bueno, es una comparación absurda, pero que intercede maravillosamente bien, que cada vez que ora, milagros suceden. Bendito sea Dios que tenemos ese don en la iglesia. No es que tenemos un hermano que cuando canta, no hombre, se oye como los ángeles mismos. Bendito sea Dios que tenemos esos dones en la iglesia. Y me gozo porque hay esos dones, y me gozo porque hay esos ministerios, y me gozo porque el que hace lo que hace, lo hace bien. ¿Sí me explico? Entonces no tengo que comprar, pero es que yo no, pastor, yo ni barrer sé. Yo no sé ni barrer, yo no sé ni abrir la puerta. Hermano, si tú eres la persona que tiene tiempo para pasar y abrir la puerta a las 7 de la mañana para que alguien venga a orar a las 7 de la mañana, y lo único que sabes hacer es abrir una puerta, es mucho lo que estás haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Pero compararnos con alguien más por lo que está haciendo, porque lo que hace es mucho mejor que lo que yo hago, es un grave error. No me va a permitir crecer nunca. Nunca voy a encontrar ni mis dones, ni mis talentos, ni mis habilidades que Dios ha puesto en mi vida para desarrollarlos, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Y el mismo Pablo dice, si un miembro se duele, perdón, si un miembro se duele todo el cuerpo. Pero si un miembro le va bien, la gloria es para todo el cuerpo. Porque el cuerpo es de Cristo. Si no me estoy pavoneando ni que la gloria es para nosotros, no, Dios nos libre. Todo el cuerpo se alegra, todo el cuerpo se goza. Los dones, las habilidades, las virtudes de algunos son en beneficio de todo el cuerpo, no en beneficio propio. Entonces tienes madurez, hermano. Tienes madurez, tienes la capacidad, tienes la habilidad para crecer, para avanzar, para ser mejor. Amén. Déjeme avanzar un poquito más. Nada más se lo menciono. En Mateo capítulo 14, porque si no me voy a ir versículo por versículo. En Mateo, para que lo anote por ahí. Mateo 14, versículos 22 al 33, es el pasaje cuando el Señor Jesús va caminando sobre el agua y Pedro sale de la barca y camina sobre el agua. ¿Se acuerda de ese momento? Hemos hablado mucho de Pedro caminando sobre el agua y de cómo se hundió y que cómo... ¿Se acuerdan? Pero muy pocas veces hablamos de los otros 11 que se quedaron en la barca. 14. Mateo 14, versículos 22 al 33. ¿Por qué no hablamos tanto de ellos? De los que se quedaron en la barca. Porque lo que llama la atención es lo maravilloso, ¿no? Lo extraordinario, lo sobrenatural. ¡Wow! Un hombre caminando sobre el agua, pues es algo digno del que hablar. Suceden milagros y hablamos de ellos. Oramos por los enfermos y los enfermos sanaron. ¡Wow! Maravilloso. Hablamos de eso. De eso se habla en las iglesias. Milagros por aquí, milagros por allá, sanidades esto, sanidades lo otro. Lo sobrenatural caminando entre la iglesia. Es normal, es natural, es parte del reino. Pero es de lo que hablamos. ¿Sabe de qué no hablamos? Del que espera la sanidad y no sana. Que lleva tiempo orando por un milagro de sanidad y su cuerpo no sana. Tampoco hablamos de aquellos que están desesperados porque tienen el agua hasta el cuello, llenos de deudas y no saben cómo salir. De eso no hablamos. Porque es vergonzoso, porque es lastimoso, porque es su problema. ¿Quién le manda a meterse en broncas? De eso no hablamos. No hablamos de los matrimonios que cuando vienen a la iglesia están muy bonitos, se ven muy bien, qué bonito, jajaja, sonríen a todo el mundo, saludan a todos. Pero tienen problemas. De eso no hablamos.
Entonces hablamos de un Pedro que camina sobre el agua y que los otros están ahí mirando a ver qué pasa, a ver qué sucede, admirando la sobrenaturalidad de lo que sucede en el momento, pero también tienen necesidad, también están esperando un milagro. Y sabe, pasa algo curioso con Pedro. Pedro se empieza a hundir porque empieza a mirar los problemas. Yo me imagino que esta es una imaginación mía, no está en la Biblia, ni tampoco quiero hacer de eso una doctrina. Pero yo me imagino, si los 11 hubieran salido de la, si los 12 hubieran salido de la barca, Pedro y los otros 11 hubieran salido de la barca y todos fueran caminando sobre la barca a la voz del Señor Jesús cuando dijera, ven, sal fuera, y todos salen, toman la palabra y empiezan a caminar afuera de la barca, ¿cuántos llegarían hasta Jesús? No. Ninguno llegaría. Igual que Pedro, todos se hundirían. Porque al ver que uno se empieza a hundir, los demás se empiezan a cuestionar. ¡Ay, se está hundiendo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y empiezan a mirar. Porque es más fácil mirar lo que le pasa a otro. Tanto si estás en la barca esperando que el otro llegue, como si sales de la barca y empiezas a caminar, es más fácil mirar afuera. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué se empezó a hundir? Porque miró la tormenta. Dejó de mirar a Jesús y se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir y se estaba ahogando, ¿qué dijo Pedro? Ay, ¿por qué me salí de la barca? ¿Dijo eso? Ay, ¿por qué no oré lo suficiente para aguantar más sobre el agua? ¿Por qué no ayuné cuando el Señor Jesús ayunó? ¿Por qué no me subí al monte a orar con Él? ¿Eso dijo Pedro cuando se estaba hundiendo? No. ¿Sabe qué dijo Pedro? ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame, Señor! Eso fue lo que dijo. ¿Saben? Hay muchos en la iglesia que están clamando eso. Hay muchos afuera que no conocen a Cristo que están clamando eso. ¡Sálvame, Señor! ¿Qué estamos haciendo nosotros? La iglesia, los maduros espiritualmente, los que somos espirituales, ¿qué estamos haciendo? Nos quedamos mirando la barca a ver si el Señor Jesús lo salva o no. Cuando alguien falla, cuando alguien falta, cuando alguien se equivoca, Pablo dice, ustedes que son espirituales, si alguien comete una falta, restáurenle. ¿Cómo? Con mansedumbre. Con mansedumbre. No considerándote mayor, no considerándote superior, con mansedumbre. Vaya conmigo a 1 Corintios. Capítulo 1 Corintios capítulo 4, perdón. Ya estoy terminando. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Corinto. Corinto fue una iglesia que tuvo muchos problemas como iglesia. Los hermanos no terminaban de consagrarse al Señor, había muchos pleitos entre ellos, había inmoralidad dentro de la misma iglesia. Y Pablo les escribe estas cartas porque no podía ir a verlos todavía. Estoy en 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 en adelante. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Lo que le decía al principio, los que somos maduros, o más bien, los que tenemos, un poco más de madurez espiritual y que podemos ayudar a los demás, dice el apóstol Pablo, no lo escribo para avergonzarte. Hermano, cuando nosotros llamamos la atención, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué le dices a tu hijo, no te da vergüenza ir hacia la calle? No lo estás ayudando. Si tú le dices a tu hijo, ¿no te da vergüenza ir a la calle? No lo ayudas. No lo hacemos para avergonzarnos. No pasó. Yo le digo para que no pase vergüenzas allá afuera. Pues sí, no va a pasar vergüenzas allá afuera, pero ya pasó vergüenzas delante de ti. Y eso tampoco ayuda. Si nosotros amonestamos, si nosotros llamamos la atención, si nosotros pedimos o aconsejamos algo, lo hacemos para no avergonzarlo.
No buscamos avergonzar. ¿Por qué buscaríamos avergonzar? Porque lo que buscamos es demostrar que sabemos más. Cuando tú tratas de demostrar que sabes más, estás tratando de avergonzar al otro. No, pastor, yo nada más es en el amor de Cristo, entonces no avergüences. Si no vas a ayudar, mejor no ayudes. Si lo que vas a decir no edifica, mejor no hables. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿significa que me debo de callar la boca? No, significa que debes de cambiar la forma de decir las cosas. Tiene que cambiar tu manera de ayudar a los demás. Porque si lo que haces, lo haces para avergonzarlo, no lo estás ayudando. Por eso Pablo les escribe, les da una regañada, los versículos anteriores los regañan. Porque resulta que aparecieron unos por ahí diciendo que Pablo no era apóstol. Que ellos sí eran apóstoles. Que ellos sí eran enviados. Y Pablo dice, a ver. Yo tengo evidencias. Yo tengo las marcas. Y los apóstoles tienen estas características. Y tienen derecho a vivir de las ofrendas, del servicio. Ok, pero dice, no escribo esto, estoy en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. No solamente como a hijos, sino como a hijos amados. ¿Han oído esa frase? Dice, ay, ese es tu hijo consentido. ¿Han oído esa frase? Que de repente los otros hijos dirán, es que ese es tu hijo consentido. ¿Sabe por qué lo dicen? Por la forma en cómo los tratamos. Por la forma en cómo le hablas. Y a lo mejor tu papá o tu mamá tenían hijos consentidos. Y a ti te hablaban golpeado, fuerte, te maltrataban, te decían cosas. Okay. No lo veas por el lado negativo, pero por el lado positivo. Esto forjó mi carácter. Esto me ayudó a ver la vida de manera distinta. Esto me ayudó a no ser igual. ¿Sí está conmigo? Pero si ves solamente el lado negativo, vas a sufrir. Ay, es que mi mamá sí tenía consentidos. Es que mi papá sí tenía consentidos. Acabo de mandarles un video a mi papá, perdón, a mi familia, a toda mi familia, donde están mis hermanas, mis sobrinos, mis nietos, todos. Ahí están. Y mandé un video donde está una mamá, donde está un muchacho comiendo, y la mamá viene y le sirve. Y es un hombre grande. La mamá viene y le sirve. Y el hijo dice, ay mamá, ¿cómo agradezco que me quieras de esa forma? Y se pudiera pensar, porque de repente yo llego a la casa de mi papá y mi mamá se desvive por atenderme, por atender a mi familia. ¿Qué día? Tráiganle esto, le dice a mis hermanas, hasta en secreto se los dice para que yo no me entere. Vayan a traerle esto que le gusta a su hermano. Compren esto, compren esta carne, compren esta, porque mi mamá trata de atendernos muy bien. Cuando yo compartí este video, mis hermanas dijeron lo mismo y me contestaron a mí y me dijeron, mi mamá siempre dándolo todo por los demás. ¿Saben cuánta gratitud, cuántas gracias le di a Dios porque mis hermanas lo vieran así? Y no como que yo soy el consentido. Y gracias Dios. Pero antes cuando yo iba a casa, ay, sí, ya llegó el consentido. Ay, sí, ya llegó el favorito. Antes. Hoy ya no. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque se sana el corazón. Y yo nunca tomé esa posición del favorito. Yo no tomé la posición del consentido. Al contrario, si íbamos, yo procuraba servir. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Tenemos que madurar. Y no podemos quedarnos en la misma situación en la que hemos vivido durante años. Tenemos que crecer espiritualmente. Ok. ¿Cómo les hablamos a los que queremos enseñar? Como a hijos amados. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto, mire, aquí, perdón, una pausa. Aquí en este pasaje, muchos predicadores han tomado estas palabras de Pablo para decir, es que pueden tener muchos ayos, pero padre espiritual, solo uno. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, pueden haber tenido muchos ayos, pero el que los engendró fui yo. Así que no está diciendo yo soy su padre, no, le está diciendo ellos, esos ayos, son buenos maestros, son buenos consejeros.
pero al que tienen que imitar es a mí. Por eso les he dicho muchas veces, sin ser fanfarrón o pretencioso, yo les he dicho, hermano, puede escuchar a quien usted quiera. ¿Quiere escuchar a otro predicador? Escucha al predicador que usted quiera. Pero el alimento espiritual que usted necesita para crecer, se lo damos aquí en casa. Puedes estar escuchando al predicador que quieras, pero el crecimiento espiritual que vas a recibir es de lo que recibes aquí en casa. ¿Está conmigo? Ok. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Testimonio aquí y allá, el mismo. Tanto que Timoteo es ejemplo, es lo que ha aprendido Timoteo de Pablo, y es el ejemplo que Pablo manda a los corintios. Les manda a Timoteo porque es el ejemplo visual, ya no solamente de oídas, no solamente de las cartas, sino que el testimonio vivo de Timoteo era el testimonio ejemplo vivo de Pablo. Ok, versículo 18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Mire, aquí Pablo ya avienta un reclamito, dice, si ustedes creen que no los voy a ver, se equivocan. Porque algunos se han creído más que yo, o dicen ser más que yo. Bueno, aclaremos las cosas. Pablo dice en el siguiente versículo: pero iré pronto a veros, y si el Señor quiere, iré pronto a veros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino del poder de los que andan envanecidos. Y ahí es donde Pablo dice, hermano, la madurez espiritual no es que presumas que eres maduro espiritual. La madurez espiritual no se mide por cuánto puedes decir de ti mismo. Ni tampoco porque te hagas la víctima y digas, no, pastor, yo soy humilde, yo no tengo madurez espiritual. No, vas a ser probado. ¿Sí me explico? No se trata de exaltarse, pero tampoco de humillarse. La madurez es el nivel medio, el nivel correcto de quién eres en Cristo. No te sientes más, pero tampoco te estás poniendo en vergüenza tú solo. ¿Sí está conmigo? La primera vez que me pusieron a orar en público, ya lo he platicado aquí, pero para los que no sepan, estábamos recién casados, mi esposa y yo, y fuimos a visitar a la familia del pastor donde mi esposa se congregaba cuando estaba soltera y estaba en Veracruz. Así es que fuimos a Veracruz. Y nos invitaron a la cena, era la de Navidad o de Año Nuevo, algo así, no me acuerdo. Nos invitaron a cenar y nos quedamos, estaba media iglesia ahí. Y no solamente media iglesia, la familia del pastor, el pastor, llegamos nosotros. Y pues Ceci bien contenta, estaba recién casada, todavía andaba enamorada de mí. Entonces me andaba presumiendo como su esposo. Ay, mi esposo. ¿Y es cristiano? Sí, sí es cristiano. Y me aventaba por delante. Hermanos, a Ceci la conocían, fue líder de alabanza, fue líder de jóvenes, era evangelista, andaba de misionera, andaba por todos lados, era el ajonjolí de todos los moles en la iglesia. Participaba en todo. Hermano, le debatía al mismo pastor en esgrima bíblica. Era bien chipogles allá, es todavía. Y andaba allá, andaba en las liberaciones, andaba en el evangelismo, andaba con los jóvenes, andaba por aquí, por allá. Así es que cuando me presentaba como su esposo, pues se casó con un ángel. Tuvo que haberse casado con un ángel, porque ¿quién podía haberse casado con Cecilia? Nadie pudo haberse casado con Cecilia. Así es que cuando me presentaba todos me decían, ay hermano, con mucho gusto, Pues todos creían, yo lo entiendo, pero en aquel entonces yo no sabía ni en qué boca me había metido. Pero todos ay hermano, y mucho gusto, ay su esposo, ay qué bien. Y de repente me decían, ¿y cuánto tiempo tiene? ¿En qué sirve usted en la iglesia? Y yo decía, ¿de qué sirvo? Pues de nada, hermano, nunca he servido para nada. Apenas el Señor me alcanzó. Tenía un año de haberme convertido a Cristo. Entonces yo no sabía de nada, absolutamente de nada. No conocía cuántos libros tenía la Biblia, no sabía por qué era el Nuevo y Viejo Testamento, hermano, no sabía nada.
Yo confundía a Moisés con Abraham, a Pedro con Juan. O sea, cualquier cosa que me platicaban de la Biblia era nuevo para mí. Entonces yo llego, me presenta con su pastor, el hermano Alza, y además, le cuento un chiste nada más porque está aquí la pastora, lo voy a decir delante de ella. Pero allí en la misma reunión estaban 3 de sus pretendientes. Uno era pariente del pastor, otros 2 estaban de los jóvenes, allí estaban en la cena. Y todos servían en la iglesia, todos llevaban años de cristianos. Entonces imagínense cómo me veían a mí. Uy, este que se cree, y todos empezaban a mirarme por arriba del hombro. Hermano, yo sentí una presión que ustedes no se imaginan. Pocas veces he tenido esa presión. Y de repente vamos a cenar, todo. Yo no me he dejado. Así es que, donde me la pintan, brinco. Y al son que me toquen, bailo. Así es que se me ponían picudos, yo les hablaba en chino. Les leía, les contaba quién sabe qué historias, me inventaba quién sabe qué cosas, los dejaba a algunos, los dejé con la boca abierta, se sorprendieron, yo no sé qué dije, que el Señor me perdone si dije alguna blasfemia, pero en ese momento, de pronto nos sentamos todos a la mesa y dice, vamos a orar por los alimentos. Ceci me había enseñado a orar por los alimentos. Y entonces nosotros orábamos, pues, en cortito, en secreto, y yo nada más. De repente el pastor dice, a ver, vamos a orar por los alimentos, que el esposo de Cecilia ore por los alimentos. Porque ni siquiera se aprendieron mi nombre, ingratos, filisteos y circuncisos. Que el esposo de Cecilia ore por los alimentos. Y yo busco al esposo de Cecilia que orara, ¿no? Que ore el hermano. ¡Aquí soy yo! Empecé a orar. ¿Qué oré? No lo sé. ¿Cuánto tiempo oré? Yo creo que hasta se enfrió el pollo, nos dio el año nuevo, no sé. Pero yo oré. Después, cuando terminé de orar, le dije, gracias Dios. Porque sin ti, yo no sé qué hubiera sido de mí. Todo lo que somos y todo lo que hacemos no es por nosotros. Es por Él y nosotros. Y lo que te quiero dejar con este mensaje, y con esto termino, lo que te quiero dejar con esto, es lo que dice Pablo. Estos que se andan pavoneando, andan envanecidos, de que se creen más que yo, los voy a ir a ver y los voy a probar. Porque la palabra, el poder de Dios, el reino de Dios no son palabras, es poder. ¿Sabes cuándo se va a soltar el poder en tu vida? No cuando lo hablas, sino cuando lo pones en acción, cuando lo pones en práctica, cuando oras por un enfermo, cuando le predicas a alguien de Cristo, cuando lo invitas a la iglesia, cuando oras por el enfermo, cuando oras por el necesitado, cuando te acercas al hermano de la congregación y dices, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ay, hermano, más o menos. Vamos a orar ahorita, se levanta en el nombre de Jesús. Ahí se suelta el poder de Dios. Y cada vez que me han puesto a hacer, a la primera vez que prediqué, luego se la cuento. Pero la primera vez que prediqué, yo me temblaban las patitas. Yo estaba temblando, y qué bueno que el púlpito no tenía cristal, porque yo me paré detrás del púlpito y no me moví. Y nada más me temblaban las patitas. Y luego me invitaron a predicar un congreso de jóvenes. Y luego me invitaron a hacer un concurso de esgrima bíblica. Y yo dije, que sepa la tostada que es una esgrima bíblica. Le tuve que preguntar a mi esposa. La primera vez que me pusieron a ayunar, yo estaba comiendo. Me fui al trabajo desde este de ayuno y oración. Dije, sí, ayunemos todos. Ofrecí mi ayuno el domingo en la noche. Que el pastor dijo, vamos a ayunar. Yo ofrecí mi ayuno, me puse a orar con mi esposa. Mañana vamos a ayunar. Yo llegué a mi trabajo, yo me compraba un yogur y unas galletas. Me compré mi yogur y mis galletas, come, al mediodía me pedí mi gordita. Llego a la casa yo bien happy, bien feliz, y mi esposa, ay, qué pesado el día del ayuno. Y yo dije, pues qué pesado, ¿por qué? Dice, ya tengo un hambre. ¿De qué? Pues ¿por qué? Y hasta que me dijeron que no se comía, dije, ay, en la torre. Yo no sabía que era el día de ayuno, de verdad. Pero tienes que hacerlo. Tienes que atreverte a hacer las cosas. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo se va a soltar el poder de Dios? Si
¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? La madurez espiritual no es decir que somos maduros. No espere que yo le dé un reconocimiento, que le dé un título de madurez espiritual, o que le dé el reconocimiento o el nombramiento de ujier, de líder de grupo, de líder de célula, de pastor, de ministro, de profeta, de apóstol. No. La madurez espiritual no son las palabras. Es el poder que se manifiesta a través de ti. Y tienes que hacerlo, tienes que orar, tienes que abrir la boca y predicarle a la gente, y tienes que orar por tu familia. Y decirles, Dios te bendiga. Porque con el paso del tiempo, ellos te regresan el saludo de la misma manera. Dios te bendiga. Pero si estás esperando que algo mágico pase, para poder poner en obra lo que Dios está haciendo a través de ti, no va a pasar nada. Pastor, pero es que no tengo buen testimonio. ¿Qué le dijo a los Gálatas? Ustedes que son espirituales. No le digo a los de buen testimonio, les digo, a los que han alcanzado el nivel 33. No. La edad para partir con el Señor, ¿no? ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuál es el nivel de madurez que tienes? El nivel que pongas en práctica. ¿Te toca orar por un enfermo? Hazlo sin miedo. La primera vez que oré por un enfermo, lo hice en la iglesia. El pastor dijo, hermano, póngase de pie, ponga la mano al lado del enfermo. A ver, ¿quién está enfermo? Levanta la mano. Ya todos los enfermos levantan la mano. A ver, los que no levantaron la mano, acérquense a un enfermo, ponga la mano y ore para que sane. Yo me acerqué por atrás para que no me vieran que era yo, por si se morían no fueran a saber que era yo el culpable. Puse mi mano y oré en silencio. ¿Qué dije? No sé. ¿Por qué oré? No sé. Creo que oraba por los niños en África que tenían hambre, pero oré. Pero cuando mi hijo se enfermó y que se estaba convulsionando, y que no había nadie cerca de mí, mi esposa estaba en la iglesia, ella estaba en la iglesia, yo estaba en la casa solito con mi hijo y mi otro hijo, y de repente se me empieza a convulsionar. No, hermano, yo no dudé ni un segundo, y me aventé sobre mi hijo, que estaba en una camita, la camita tenía rueditas y estaba a ras de suelo. Me aventé sobre él y empecé a gritar en el nombre de Jesús, suéltalo, déjalo, deja a mi hijo, te vas ahora. Fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi hijo. Se le fue la temperatura, sí, se dejó de convulsionar. ¿Qué oré? Ni idea. Ahorita necesito unas palabras porque es lo que recuerdo que medio dije. ¿Pero estaba orando de manera correcta? No. Estaba poniendo las manos santas sin ira ni contienda. Acabamos de pelear con mi esposa. Pero lo que sí sabía es que Dios podía hacer algo por mi hijo. Y eso fue lo que hice. Señor, solo tú. Y lo sanó. Y como eso, muchas cosas que han pasado en mi vida. Por eso hoy, yo no creo que tenga mucha madurez espiritual como para poder tener una jerarquía dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Sé que tengo la madurez espiritual para que cuando alguien lo necesite, para cuando alguien necesite la ayuda, yo pueda ayudarle. Con lo que pueda, con lo que sé, con lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Está conmigo? Ahora, el conocimiento que necesitamos, sí, necesitamos conocimiento. Necesitamos aprender. ¿Necesitamos ser transformados? Sí. Necesitamos ser transformados aquí. Esa manera de pensar. ¿Necesitamos ser santificados? Por supuesto, no podemos vivir sin santidad. Pero la madurez hay que ir avanzando conforme a la palabra de Dios habla en nuestro corazón para ir haciendo. No solamente diciendo. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos toda la gloria, toda la alabanza. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has amado y nos has bendecido y tienes lo mejor para nosotros. Señor, tu palabra nos enseña
nos redarguye, nos instruye, nos da capacidad y facultades que nos permiten avanzar en el Espíritu. Pero hoy nuestras vidas completamente dependen de ti. Y tu palabra tiene que fluir como un río de agua viva dentro de nuestro interior, que salta nuestras vidas para vida eterna, que nos impulsa para buscar, para llenarnos de tu presencia, para anhelar hacer tu voluntad y también para ayudar al que lo necesite. Fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Fuimos llamados a compartir la fe, no a guardarla en un cajón. Fuimos llamados, Señor, a ser luz y no oscuridad, a ser sal y no ser insípidos. Fuimos llamados porque tú nos has llamado, porque tú nos escogiste primero, porque tú nos amaste primero. Y Señor, las personas que necesitan hoy de ti, que nosotros seamos el punto de contacto con tu persona, que la gente pueda conocerte a ti por lo que estás haciendo en nosotros, que podamos ser la palabra de oración, que podamos ser las manos que tocan, que podamos ser el corazón que ama, que podamos ser, Señor, la mirada que consuela, los oídos que escuchan, que podamos ser las manos que ayudan. Gracias, Señor, porque tú eres en nosotros y porque tú estás con nosotros. A ti sea dada toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Usa la vida de mis hermanos y hermanas, usa sus vidas para llegar a otros, para que otros te conozcan a ti, para que otros sepan de ti. En el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Damos gracias a Dios. Que esta palabra le edifique, le bendiga y le llene de favor de Dios. Nuestros hermanos, nos vemos en la próxima.